Bueno, a ver, entonces, antes de pasar a este texto y algunas cuestiones así puntuales respecto a lo que vimos, más que nada en los conectores y demás, para ir haciendo el balance, acuérdense que lo central de hoy era lo que vimos de cohesión, referencia, elipsis, reiteraciones, colocación y conectores. Y el punto es un poco ese, no se queden con, digamos, este es un tema al cual van a volver, indefectiblemente. No es algo, bueno, lo terminé, trato de acordarme, no, es algo que tenemos que ir viendo a medida que leemos los textos, es algo que también, tampoco tiene sentido trabajar elementos de cohesión como una sumatoria de definiciones. O sea, va a haber una pregunta teórica, acuérdense, esto se los dije la vez pasada, va a haber una pregunta teórica que puede llegar a ser, por ejemplo, un tema de cohesión, eso no se lo puedo negar, pero también acá lo importante es este aspecto práctico, porque los conectores, referencias y otros mecanismos se utilizan siempre en los textos. Entonces, bueno, tratar de tenerlo en cuenta, recordar cómo funcionan para, justamente, llegado el caso, explicarlo. Bien, comentarios del texto generales antes de ir a elementos de cohesión. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Más o menos? El ¿Se entendió? título 50, el título 50, ¿no? 51. Sí, 50, 51. Ah. Yo les dije 50 porque está el título abajo y está la imagen de los paratextos de la vez pasada. Pero bastante compleja. A ver, algunos dicen que se entendió y otros... ¿Por qué complejo? ¿Qué te pareció complejo? ¿Quién habló? ¿Qué es lo complejo? Sí. Sí. Mira, hay algo interesante en cuanto, digamos, yo les aviso una cosa. Yo voy a dedicar un tiempo, sea en videollamada o sea en modalidad presencial, voy a dedicar un tiempo a escucharlos, a ver qué entendieron de los textos. Porque, digamos, hay una primera parte que es, bueno, en el examen ustedes lo leen todo por su cuenta, no hay puesta en común, leen, entienden, responden. Ya. Ahora, algunos quizás lo van a entender más fácil, otros más o menos, ¿se entiende? Puede haber un montón de matices. Entonces, la idea de dedicarnos un rato a esto, bueno, ¿qué entendieron del texto? Es importante para que ustedes larguen, digan, bueno, qué impresiones tienen respecto a, como dijo recién el compañero, la temática, de qué tema voy a estar charlando, de qué tema habla el texto. Esta, por ejemplo, incertidumbre hacia adelante, bueno, ¿en qué se basa a partir de qué es lo que plantea el autor? Porque justamente, digamos, es como que puede haber matices en la interpretación, pero nosotros tenemos que tratar de interpretar el texto dentro de ciertas opciones. ¿Se entiende? Los textos no pueden decir cualquier cosa, que uno lo lee y piensa que dice A, otro lo lee y piensa que dice B, el tercero lo lee. No. Los textos pueden estar dentro de un margen de opciones, pero no puede ser que para un estudiante diga blanco y para el otro diga negro. O sea, las palabras, los signos están ahí y tienen una función específica, ¿no? Bien. ¿Quién era el compañero que recién estaba hablando y que me explicaba el texto? Joaquín, ¿podrías especificar un poco eso de la incertidumbre que mencionabas?
Y buena pregunta. A ver, bien ahí. ¿Tiene miedo de seguir el ritmo de los cambios? Esto es del 2006. Guarda. Acá, acuérdense lo que charlamos la vez pasada del contexto. Este artículo es del 2006, está en una revista que se llama Ciencia y Salud, por lo tanto, hay una cuestión de justamente un público un poco más específico. Pero, ¿a qué cambio te parece que se refiere, Joaquín? A ver. Imagínate que estás explicando, cambio social. Lo que digo es, si tenés el texto ahí, miralo, o sea, que salga del texto. Esto, ¿se entiende? Una pregunta, ¿en qué páginas se encuentra el texto? 51 y 52. Ahí al final de la clase. Porque, a ver, en lo que dice Joaquín, presta atención al resto. No me está nombrando nada de... ¿Vieron la primera parte de toda la evolución en cuanto a la velocidad? Claro. En la parte que dice... Hizo énfasis directamente en la parte al final. Sí. Claro, sí. Creo que está hablando de fenómenos sociales, si no me equivoco. Más que tecnológicos, cambios tecnológicos y científicos. Bueno, ahí empieza a tomar un poco más de color, pero justamente el texto, acá hay algo importante, su eje central no es todo, vieron, este cambio de científico de la velocidad, ¿no? Como el hombre fue evolucionando en cuanto a que, como dice ahí al final, la curva de aceleración. No es solamente... Yo creo que es también, a ver, dale, perdón, dale. yo creo que es también la necesidad del hombre de superarse cada vez más. Y por eso es como o sea, lo entiendo como que el cambio obviamente es algo que nos pertenece porque nosotros lo podemos llevar a llevar a cabo, digamos. Sí. Y con respecto a la velocidad, siento que a medida que fueron descubriendo que podían aumentar la velocidad, como que esa incertidumbre los llevaba a evolucionar cada vez más. No sé si se entiende lo que quise decir. Ojo, cuidado. Acá hay algo que, como dijo Joaquín y como retoma Valentina, la palabra incertidumbre aparece más que nada en el último párrafo. Y el último párrafo es el que hace referencia a la actualidad. Cuando los anteriores vieron que hay un recorrido histórico en los anteriores respecto, hay como vieron, a ver, primero, Se habla de que antes no avanzaban y que solo creían que, por ejemplo, nacían esclavos, sus descendientes iban a ser esclavos, y todo iba a seguir igual siempre. exacto. A ver, escuchen lo siguiente. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos allá en la universidad de coherencia y de cómo estaba estructurado el texto? Las partes del texto. Acá vieron el subtítulo, por lo menos hay dos partes. Esa primera parte histórica, basada en el recorrido que hace cuando nombra a Heráclito y lo que dijo la compañera de que había cierta idea circular, de que no había cambios sustanciales, ¿no? Los padres, los hijos, los nietos, más o menos todos iban a pasar por lo mismo. Que eso, a partir del corte, después llega a la parte de la velocidad de los distintos elementos, y después, en la parte del fenómeno social, ahí aparece lo del método científico. Y otra vez hay un recorrido histórico con estos grandes nombres de Descartes, Bacon, Boyle, etcétera, Newton. Pero todo ese recorrido histórico también estaba plagado, o sea, estaba esta cuestión no tanto de la incertidumbre, sino justamente que la ciencia permitía, como decía ahí, avanzar. Ahora, como dice acá el último párrafo, lo que plantea es que justamente al momento, 2006, no 2024, tengan cuidado, 2006, no 2024, todo ese desarrollo también trae un montón de incertidumbres
y dudas, ¿no? Que esta cuestión de a dónde vamos a ir a parar con todo este nivel de... Yo me acuerdo de una cosa. ¿Se acuerdan hace 1 o 2 años cuáles fueron las primeras reacciones de la inteligencia artificial? Miedo. Totalmente negativo. Miedo. No había Totalmente. Algo nuevo. incertidumbre, pero dudas. Che, mira, esto es muy bueno. Tengo el chat GPT que me va a hacer los textos, ¿eh? ¿Para qué está esta materia? ¿No? Tengo el chat GPT que me va a permitir escribir. Ahora, cuidado. También hay un lado que puede ser medio peligroso. Hubo un montón de voces de alerta respecto, tengamos cuidado con la inteligencia artificial. Digo, este texto, yo pegué un salto temporal. Vieron que yo te dije es de 2006, no es de 2024. Pero esta cuestión de la incertidumbre que plantea el autor, también señala una especie de ruptura con lo que decía hace un rato la compañera de, bueno, sí, todo va a ser igual, y se repite, y se repite, y se repite. ¿Quiere decir que a lo que le tenemos miedo después lo agarramos como alguna herramienta? Bueno, lo adoptamos como herramienta. Algo de eso hay. En lo histórico, en los ejemplos históricos, sí, pero el último párrafo, si bien el autor, a ver, les pregunto, el autor, ¿qué termina diciendo sobre esta incertidumbre? Que lo hicimos nosotros. Que lo hicimos nosotros y por lo tanto, ¿qué? Nos vamos a terminar adaptando. Bueno, a ver, chicos, hagamos una cosa. Yo este texto lo leí, sí, pero lo que importa acá es que, a ver qué entendieron. Justamente, como decían recién, hay que tratar de adaptarse, hay que seguir, no solo somos víctimas, como dice ahí, pero, justamente, lo interesante es pensar que hay una cuestión también, como dijo el compañero, hay una cuestión de duda, de incertidumbre, y porque también si uno lo lee desde acá, también, hago el salto anacrónico, bueno, estamos en momentos en los cuales, justamente, hablando de velocidad y de conexión, miren cómo está pasando esta clase, ¿no? O sea, hay un punto en el cual, justamente, ¿se acuerdan que cuando hablaba de Heráclito todo se repetía? Ahí en la página 51, que dice que en general no iba a haber demasiada... Ahora, algo que se plantea por momentos es que, tanto lo que dice el autor como hacia adelante, bueno, quizás hay cosas que ya se modifiquen definitivamente. Entonces, pero el autor dice, bueno, sigamos en la cresta de la ola. Hay digamos, no tiene una posición, no tiene un punto de vista así, si quieren, radicalizado, ¿no? Porque vieron, como me dijeron hace un rato, por momentos hubo resistencias con la inteligencia artificial y otras cuestiones. Bien, ¿qué más entendieron del texto? Profe, sería que trata de un cambio tanto social, efectivo y mental sobre los nuevos cambios de tecnologías y la facilidad que tienen unos a adaptarse o a la dificultad que tienen sobre estos, ¿no? Bueno, eso está bueno que decís, lo de las facilidades y dificultades, porque justamente todas estas modificaciones generan un montón de situaciones nuevas que también hay que incorporarlas. No es algo que uno ya lo incorpora así y ya está. De hecho, también está perdón, dale. hablo. El miedo a que salga mal, o sea, como son las cosas nuevas, ya uno prefiere lo conocido que lo que viene nuevo, por supervivencia, digamos. Totalmente. No, de hecho, digo, este texto, a ver, comentamos un poco más y pasamos a la parte de cohesión en el texto. Este texto puede dar para que estemos toda una tarde hablando, porque, digamos,
justamente el hecho de estar pensando en el conocimiento, toda esta parte filosófica, y cómo las nuevas tecnologías, como decían ustedes, repercuten en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras actividades, es algo que a este autor le va a preocupar bastante, pero ante lo cual él lo que plantea es, bueno, tenemos que seguir con esta ola que enviamos. De hecho, les hago una pregunta. Vieron que no escucharon nunca que hay toda una línea de discursos respecto a lo tecnológico que son bastante tecnofóbicas, o sea, opuestos a la tecnología, que no quieren saber nada, ¿no? Y vieron solo lo negativo. Hay una línea discursiva sobre eso, porque justamente todas las implicancias que esto trae, ¿no? O todo el vértigo, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, lo último que digo, y pasamos a cohesión. De hecho, algo que sucede incluso ahora con las nuevas tecnologías, más todavía, es que, esperen que estoy buscando un párrafo que me gustaba, es que incluso las nuevas generaciones, y acá se lo pregunto a ustedes, jóvenes, las nuevas generaciones sobre lo tecnológico saben más que las que los preceden. Entonces, ustedes les enseñan a sus padres. Me estoy sintiendo tocada, no sé por qué. Yo también, quédate tranquila. Quédate tranquila. Entonces, ustedes les enseñan a sus padres, ustedes les enseñan a sus abuelos. Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo que a nivel histórico nunca pasaba, porque las generaciones precedentes les enseñaban a las que siguen. Y, digamos, esta cuestión de la... También, como decía, ¿quién era? Joaquín era el que hablaba de la incertidumbre. Ahí está. De la incertidumbre. Vos fijate, es como que las generaciones que no nacieron con lo digital, de golpe se encuentran con eso y se cuentan que los más jóvenes lo manejan 20 veces mejor. Y, digamos, eso por momentos genera todo como un reacomodamiento enorme, enorme. Y que... Es como los niños pandémicos, que de repente saben usar, tienen 3 años, 4 y saben usar el celular mejor que alguien mayor. Pero porque nacieron justo en la época de la super tecnología, o sea, que estábamos todos en el Zoom, todo eso. Sí. Bueno, a ver, ya que vieron que este texto tiene un gran recorrido histórico, va a ser más que interesante que, por ejemplo, los chicos que hoy, qué sé yo, tienen, no sé, 10 años, o sea, ya chicos que nacieron en lo digital, con teléfonos inteligentes, con Wi-Fi, con conectividad permanente, estas nuevas generaciones van a tener un nivel de interacción con lo digital, pero absoluto. Absoluto. Y como dijo Valentina, van a manejarlo más que bien, pero a su vez, justamente esto respecto a los que los preceden, también va a generar por momentos una distancia, o no, pero puede generar una distancia muy grande. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Por lo tanto, hay momentos en que incluso, a ver, les hago un comentario personal. Nosotros, los docentes, con la pandemia, yo allá en Matanza apenas usábamos el campus, apenas. Ahora, plataforma Miel, Microsoft Teams, no me acuerdo qué otra cosa más, tomamos lista. Ya de base tenemos que hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. Y, por suerte, muchos de nosotros nos adaptamos, pero justamente fue una cosa, fue un cambio de situación por momentos bastante violento, que implicaba equipamiento, implicaba aprender.
Y acá estamos, ¿no? Pero el punto va por ese lado. No era algo que nosotros, ¿no? Tengamos incorporado en nuestra práctica cotidiana, tanto como ahora. Bien, ¿habían levantado la mano ahí? No. Sí, yo te iba a preguntar cómo te tomaste vos este cambio, pero me lo acaba de responder. Bueno, te costó, a todos creo igual. O sea, mira, la pandemia... la silla es un ejemplo, que yo me ponga así también, porque las piernas ya no pueden más, o sea, y eso que ahora estamos con bastante más presencialidad. Eso que ahora estamos con bastante más presencialidad, pero yo, por ejemplo, mira, el celular, a mí, que ustedes lo deben tener, el domingo, cada domingo me manda los informes de cuánto tiempo uso el celular por día. ¿Vieron que hay una aplicación que manda eso? Bueno, la otra vez yo tenía un promedio de 3 horas por día, me llegaron 4 y dije, esto es un montón, y después hablé con otra gente, Guido, 4 horas no es nada. Y yo enfermo, porque todo angustiado porque me parecía que usaba 4 horas por día el celular. Y digo, en comparación con otros, es muy poco tiempo, 4 horas por día. Y digo, acá está un poco esa cuestión de cómo uno va... Y lo peor de todo es que... Dale. Se trabó. No, decía que lo peor de todo es que a veces esas 4 horas, yo por ejemplo las uso en cosas que no son productivas, digamos, no sé, en redes sociales, en juegos, y me di cuenta de eso y bueno, empecé a tomar acción. Porque la verdad que, o sea, pero te distraes, ¿viste? Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, algo que yo leí con otros autores y que acá es muy interesante es que también esta cuestión de la conectividad permanente, que esto un poco sí, les voy a ser honesto, un poco sí, en cuanto a nuestra materia, lo de la escritura, y juego un poco en contra, que es que uno prácticamente con las nuevas tecnologías casi no tiene tiempo libre, porque está todo el tiempo conectado, ¿no? Está todo el tiempo mirando, viendo a ver qué notificación hay, qué WhatsApp, qué video. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, les digo una cosa. Yo cuando, antes de tener un smartphone, yo hasta la universidad tengo 1 hora de viaje. Entonces, ¿qué hacía? Leía, repasaba, no hacía 50 cosas al mismo tiempo. Ahora cuando voy en el colectivo, ¿qué hago? Respondo WhatsApp, respondo algún mail, mando una cosa, miro la otra, como estar todo el tiempo en esa hora, justamente a mucha velocidad, como dice acá el autor, incluye haciendo todas estas cosas, pero es como que a veces uno llega absolutamente agotado, ¿no? Después de tanta interacción. Bien, entonces, a lo que voy es, nosotros vamos a tener 2 planos de lectura. Uno es esta comprensión general del texto, comprensión general. No me acuerdo si se lo dije la vez pasada, pero a veces se pregunta, hay alguna pregunta de o reformular un párrafo o una parte del texto, o también trabajar sobre que puede aparecer una pregunta sobre comprensión de alguna parte. Bueno, ¿qué quiere decir el autor cuando, por ejemplo, como decía Joaquín, habla de esta incertidumbre? Y ahí es lo que tiende, o sea, que retoma cada uno, obviamente teniendo en cuenta el texto, pero de lo que se trata es de que tengan en cuenta que no les van a hacer explicar todo el contenido del texto, pero puede que alguna pregunta de comprensión aparezca de algo puntual. Entonces, digo, dedicarnos un poco a, bueno, ¿de qué habla el texto? Que lo digan, a ver qué entendieron. También es un buen ejercicio porque para pensar en no quedarse con una lectura literal. Dice A, dice B, dice C, dice eso. Digo, en nuestra materia, si hay preguntas sobre el contenido del texto, en general no retoman, o sea, no les dan el comienzo de la oración para que ustedes lo completen. Eso no lo hacemos. Es algo para que ustedes lo prueben, demuestren la interpretación. Bien, miren, yo tengo acá marcado en el texto, en la página 51, algunos de los elementos que vimos de cohesión.
algunos conectores y algunas referencias. Vamos a ver esto como cierre de la clase. Tengan la página 51 a mano. ¿Quieren que compartan la página 51? Porque yo lo tengo en PDF el texto. ¿Quieren que la compartan? ¿O lo tienen todos? Bueno, perdón, ¿yo les mandé el cuadernillo en PDF? No, ¿no? El módulo. No se los mandé, ¿no? Al resto les pregunto. No. Esperen, Yo no lo vi. esperen un segundo. Un segundo, porque esto puede ser muy práctico. No, profe, veo las fichas nada más. Bien, les acabo de mandar por mail, les acabo de mandar por mail el manual en versión digital, solo en nuestra materia, solo en nuestra materia, no todo el manual, pero digo, por si lo quieren mirar desde ahí, para cuando estamos con las videollamadas, quizás les resulta más práctico. Así que revísenlo, pero les tienen que haber llegado. Bien, a ver. Bueno, vayan a la página 51, segundo párrafo, y ahora comparto. Segundo párrafo, busquen ese que dice Heráclito. Dice Heráclito, no dijo que todo se transforma, como suele. ¿Ubican ahí esa parte? Sí. Bien. Sí. Ahora les voy a decir una cosa, a ver si ustedes se dan cuenta qué mecanismo es de cohesión. Bien, ven el segundo renglón que dice, el agua del río cambia constantemente, decía Heráclito, pero el río es el mismo. Bien, en esa oración, ¿qué hay? Un contraste. ¿Condición? Y reiteración. De a uno por vez, de a uno. ¿El contraste dónde está? En el pero. Bien, ahí tenemos el pero, que contrasta, en una pregunta de examen ustedes deberían poner, bueno, pero tenemos un mecanismo de cohesión que es un conector. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bien, ahora, ¿cuáles son las dos ideas que se contraponen? Acuérdense, el de contraste implica dos ideas que se están oponiendo. Que el agua, Que el río cambia, pero es el mismo al mismo tiempo. Bien, a ver. Que no deja de ser río. Que no deja de ser río. Ojo, voy a lo siguiente. Vean que lo interesante, siempre tienen acá que pensar en la reformulación. Entonces, acá dice, el agua del río cambia constantemente. Y después viene el pero. Acuérdense que el pero va a marcar lo que sigue y en general la segunda parte contradice a la primera. El río es el mismo, ¿no? De hecho, si el agua no cambiara, no habría río, sino un estanque. Entonces, desde este lado, no todo se transforma, se cambia. Acá lo interesante es marcar ese contraste a partir del pero que encontraron. Entonces, acuérdense, pensando en el examen, primero, encontrar, yo les dije toda la oración. Dentro de eso tenemos el conector. Pero lo importante, en este caso, es marcar estas dos ideas para justamente entender la estructura de la oración. ¿Me habían dicho otra cosa aparte de contraste? reiteración, ¿En dónde la reiteración? porque podría decirse, por Repite ejemplo, el río. Ah, el claro, río. Tenés razón. podría decir, pero es el mismo, y dice, pero Sí. el río es el mismo. Profe, Bien. ¿puede ser condición también? Espera que termino. Ahora digo una cosa de reiteración. Aguantame un cachito, el agua del río cambia constantemente, decía Heráclito, pero el río es el mismo. Bien, ahí hay una repetición, totalmente. Sobre lo que tienen que prestar atención para el examen, porque vieron que primero encontramos un conector
el pero, y después encontramos una repetición, que ahí tenemos otro mecanismo. Vean si nos piden que elijamos en la oración o en el fragmento, o si nos piden que trabajemos sobre algo que está marcado. Pueden ser las dos variantes. O sea, si está marcado es un poco más fácil, porque es eso, no pueden fijarse otra cosa. Ahora, acá, guarda con esto. Si ustedes tienen que elegir un mecanismo de cohesión, que por ejemplo acá está repetición, o si no está el conector pero, consejo, elijan aquello que pueden explicar bien, lo que se acuerdan. O sea, el punto no vale más si eligen un mecanismo así medio difícil. No, elijan uno que entienden, que saben y ya está. No se la compliquen, ¿eh? Porque hay muchos mecanismos de cohesión. Bien, y condicional me habían dicho. ¿En base a qué condicional? Claro, si el agua no cambiara continuamente, no habría río. Ah, bueno, en esa parte sí. En esa parte sí. Si el agua no cambiara continuamente, no habría río, sino un estanque o un lago. Incluso, fíjate, el habría es un potencial. Ahí tenés un condicional. Totalmente. ¿Quién era que me había dicho? León, yo. León, bien. Ahí tenés un condicional. Ni hablar. Bueno, a ver, ya que estamos... En el párrafo este que sigue, la observación del cambio, al darse cuenta, a ver si encuentran algún otro. Lo tienen ahí, lo miran. A ver qué encuentran. ¿Podría haber una causa-efecto? ¿Dónde? Cuando dice, porque en la sociedad de Heráclito se está justificando. El cambio no era visible, ni siquiera superable. Bien, a ver. Vamos, yo pienso modelo respuesta de examen. Vos pusiste por qué. Causa-consecuencia. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, lo tenés que explicar. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Está ahí, ¿eh? No tienen que inventar nada. Está ahí. Sería la observación del cambio. Y la justificación sería que ese cambio no sería visible, no es algo visible. La sociedad no era visible. A ver, justamente. Esperen que lo quiero ver acá en grande. La causa es que el cambio no era visible. ¿Entienden? La causa Claro. es que el cambio no era visible ni esperable. Y el efecto es que la observación del cambio resulta una hazaña del pensamiento, es decir, en Heráclito no observaban el cambio porque nunca había cambios. ¿Se entiende? Ahí lo di vuelta yo, a propósito. Pero el punto va por ¿Cómo? eso. Entonces, Que la el cambio no era visible, era causa. Es la causa. El cambio Listo. no era visible ni esperable, y esa es la razón por la cual, método conector, por la cual no se observaba el cambio, no se esperaba, esa es la consecuencia. ¿Me siguieron? Sí, que ahí dice, resulta Porque una no se hazaña del veía el pensamiento. cambio. Exacto, resulta una hazaña el pensamiento, porque claro, en la época de Heráclito no esperaban que eso pase. De hecho, miren, hasta les digo una cosa, que esto, es más, ya que estamos hablando de tecnología, googleenlo. Si no recuerdo mal, me parece que los griegos tenían una concepción circular del tiempo, no lineal. Vieron que nosotros, Occidente, racionalismo mediante, tenemos una concepción lineal del tiempo. El tiempo siempre avanza. Los griegos tenían una idea un poco más del tiempo, como que vuelva al mismo punto. En tanto vuelve al mismo punto, justamente, no hay un cambio esperable. ¿Me siguen? Entonces, ¿se entendió la explicación del por qué? ¿Sí? Sí, profe. Estaba buscándolo los griegos.
Fíjate concepción del tiempo de los griegos, a ver qué te aparece, cualquier cosa me decís. Después de esta primera oración, a ver acá si se dan cuenta. La observación del cambio... Profe, Sí. te paso una pregunta. Cuando dice en la sociedad de Heráclito, ¿puede ser también temporalidad? Como que te ubica en el tiempo, digamos. Sí, totalmente. Ah, ok. Ojo, acá tenés una cosa. Te ubica en el tiempo y aparte, cuidado, ya te habló antes de Heráclito, por lo tanto ya sabes a quién se está refiriendo. Pero sí, es una ubicación temporal, ¿eh? Antes que te habló, pará, estoy mirando el primer párrafo. La segunda parte del siglo VI a.C., durante la época del surgimiento, ahí está, de la filosofía griega. Fue entonces cuando, fíjate, acá tenés más temporales todavía, Valentina. Siglo VI a.C., durante la época del surgimiento de la filosofía griega. ¿Ves? Acá te ubicó en tiempo y espacio. Y después, la sociedad de Heráclito, lo que hace, funciona como temporalidad, pero vos ya leíste lo de arriba. Entonces es más fácil. Ok, gracias. De nada. A ver, esperen. Acá. ¿Ven cuando terminamos lo de que ni siquiera era esperable? Dice, se hablaba de un pasado en el que algunas cosas eran ligeramente distintas, pero la idea misma de un futuro que alterara radicalmente el orden conocido por los griegos no estaba presente. El pero, puede ser. Sí, pero espera. Ese sí, pero les quería decir otra cosa. Miren, ¿ven la segunda oración, esta que empieza con se hablaba? Sí. Sí. Hagamos la siguiente simulación. Imagínense que a ese párrafo le sacamos la primera oración. La observación del cambio, esa que elaboramos, se la sacamos. La tapamos. Es lo de referencia, ¿no? Va por ahí. Si yo tapo la primera oración y dice, el párrafo arranca así, se hablaba de un pasado en el que algunas cosas eran ligeramente distintas, pero la idea de un futuro, ¿Ahí qué pasa? No es una referencia. Está reformulado. Sí, pero voy a lo siguiente, ojo. Ahí la compañera dijo algo de una referencia. Para referencia tenía que haber pronombres. ¿Se acuerdan? Hay pronombres. Es elipsis. Bien, exacto, es una elipsis. Es una elipsis. El se hablaba, ¿cómo se hablaba? ¿Dónde se hablaba? En la sociedad de Heráclito, que lo dijo antes. ¿Se entiende? Sí. Por favor, díganmelo en serio. A ver, ¿por qué tapé la primera oración? Porque sin la primera oración me falta algo. Se hablaba de un pasado. ¿Dónde se hablaba de un pasado? ¿Cuándo? ¿Quién hablaba? Entonces, claro. ¿se entiende? Entonces, Nosotros ya sabemos que era Heráclito. Exacto, por eso yo le dije, tapa la primera oración, la sociedad de Heráclito. Por eso yo les hablé, lo que decimos al principio de la clase. La elipsis y la referencia evitan repeticiones. Es algo que yo ya leí, yo ya sé que está ahí. Por lo tanto, puedo decir se hablaba. Claro, si viene hablando de la sociedad de Heráclito, entonces dice se hablaba, lo conecto directamente. Pero digamos, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué sacamos? ¿Qué oración tenemos que sacar? Yo les dije, tapen la primera oración de ese párrafo, la que trabajamos antes, la observación del cambio, el darse cuenta de cuándo es un presente, resulta una hazaña de pensamiento. Si tapamos esa oración, se hablaba, que es como arranca la que sigue, le falta algo. Sí. Entonces, vos empezás a leer ese párrafo desde ahí. Omití la primera oración, salteala. Se hablaba de un pasado en el que algunas cosas eran ligeramente distintas. Y vos ahí empezás a preguntarte, ¿dónde se hablaba de un pasado? Ahí te das cuenta que hay una elipsis, porque se engancha de algo que dijo antes. Miren, imagínense que en vez de decir se hablaba, antes agregamos un... Ellos, no, o nosotros. O allí se hablaba de,
o en aquel momento se hablaba de. Ahí Bueno, sí sería referencia. ahí, Claro, bien, ahí sí bien, sería Valentina. referencia. Ahí sería una Sí, porque hay un referencia. pronombre. Exacto. En aquel momento, o allí, en ese lugar, allí es un demostrativo, en ese lugar otro demostrativo, ese. Se usan los Sí. pronombres, ¿no? Exacto. Cuando engancho pronombres, van a estar conectando con la sociedad de Heráclito. ¿Entiende? Allí, en aquel momento, en aquel lugar, se refiere a la sociedad de Heráclito. Pero puede ser tanto referencia como elipsis, porque está ahí cerquita. ¿Me siguieron? Sí, bro. Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, Sí, genial. Porque, entonces, vean cómo acá el que escribió el texto, ¿cómo se llama? Mauricio José Schwartz, en este caso, ¿qué hizo? En vez de usar pronombres, directamente suprimió e hizo una elipsis. Pero porque está ahí cerquita, enganchado. Entonces, lo que quiero que les quede claro, fíjense, ¿cómo me doy cuenta que es una elipsis o que es una referencia? Miren el truco que hice. Bueno, tapo la oración anterior y ustedes se dan cuenta que les falta algo. Entonces, cuando me doy cuenta que falta algo, ahí hay una referencia o elipsis. Si hay pronombre, referencia. Si no hay nada, elipsis. ¿Estamos? Sí, profe. Pero Bien. si Genial. tapamos esa oración, no hablaba, en esa oración justamente hablaba de la sociedad de Heráclito, pero antes nunca nombró sociedad, o sí, capaz que no vi. Habría que ver el párrafo de arriba, y en el párrafo de ¿Por qué? arriba, como suele creerse, y en el párrafo de arriba solamente habla de Heráclito. Claro, pero no habla de la sociedad. ¿Cómo, digamos, cómo por ahí yo me doy cuenta si no hablo de la sociedad? ¿De qué hablaría entonces? ¿De quiénes hablaría? Bueno, pero acá está el punto, ¿ves? Es una elipsis porque está anclada a algo que dijo antes. Si yo eso que dijo antes lo saco del texto, y a vos te falta algo. Entonces, Ok. Claro, sí, entonces, eso. cuando te das cuenta que falta algo, es elipsis o referencia. Una de las dos. Claro. ¿Se entendió, Ok, no? ya está. Sí, ahora. Bien. Pero, a ver, esta es la forma, a partir de acá, esta es la forma de explicar los mecanismos de referencia y elipsis en el texto. O sea, este es un buen truco. Ustedes lo tapan y como pierde sentido, falta algo, ustedes, bueno, está en lo que tapé está la respuesta. De eso un poco se trata. A ver si queda, ¿qué son ya? Y media. A ver si queda alguno más. ¿Encontraron algún otro? En el examen, Sí. Profe, en el examen se vuelve a remarcar en tal parte encuentro elipsis, por ejemplo, si me llegan a hacer una pregunta sobre eso. Mira, depende cómo te pregunten. Hay veces que les piden que ustedes busquen en el texto, en todo caso lo tenés que marcar en el texto, no sé. Yo siempre les recomiendo, imagínate que marcá tres y numeralos y después contestás en la hoja. Y otra opción es que se los marquen en el texto. No sé cuál va a ser realmente. Mira, a los fines de la corrección es más fácil que se los dejen marcados en el texto. O hay una variante, cuidado, como les dije recién. A veces les dan un fragmento, un párrafo, y dicen, bueno, ahí adentro hay mecanismos de cohesión. Señale 2 o 3, los clasifican y los explican. Eso también puede pasar. Pero sí, no hay una... ¿Quién me preguntó? ¿Valentina? O no me acuerdo. No, yo, Micaela. Micaela, perdóname. No hay... o sea, son esas opciones, más o menos. O sea, tenés que saberlo, pero te pueden... Lo que yo siempre les recomiendo es que a la hora de elegir, elijan algo de lo que están seguros para explicar. Vayan a eso. No vayan a algo que estén así a medias porque se pueden meter en camisa de once. Bien. profe. Dale. Bueno, ¿Sí? No, él habló. Yo quería hacer una... Gracias. Yo quería hacer una pregunta por el segundo texto que dice, el hombre, por ejemplo, tuvo una velocidad máxima de unos 25 kilómetros. Ahí ya se empieza a hablar de una reformulación. Por ejemplo. ¿No? Sí. Sí. El hombre ya empieza a dar un ejemplo de todo lo que se dijo anteriormente. Ahí ya pasó otro plano. O sea, terminó, digamos, el párrafo anterior era más general y ahora
pasa a un plano más particular en el cual empieza a dar datos concretos, porque justamente pasa de que va corriendo, el caballo, y empieza a dar números, y ahí empieza toda una parte de un recorrido histórico. Pero sí, este ya es otro tipo de párrafo en el cual aparecen los datos. Y en el anterior decía, en la oración que seguía la que estábamos viendo, que dice los cambios que podían ocurrir eran pocos y se conocían bien. Y ahí nombra una sequía, una hambruna, eso ya entra en como un conector de reformulación, ¿o no? Porque en ningún momento dice, por ejemplo, o cómo, no sé cómo. No, en ese caso no. Estoy acá leyéndolo. Era de esperarse que los hijos, los nietos, todos vivieran especialmente de la misma manera. No, en ese en realidad no. Porque no termina, no está diciendo 2 veces lo mismo. Quizás más abajo, a ver si hay otro. Porque nombró un montón de cosas. Sí, te entiendo, pero ¿sabes qué? En vez de un ejemplo puso los 2 puntos. Lo que hay ahí es una enumeración, pero sí, ves, en el que dijo recién tu compañero, arrancó con por ejemplo. Que ahí aparece más como una aclaración, pero en el otro pone 2 puntos para empezar con toda la enumeración. Son variantes. ¿Y eso qué sería? ¿No sería nada? Y mirá, a los fines de los conectores de estos mecanismos, los 2 puntos no. Es un mecanismo de puntuación, pero no lo podés clasificar como un elemento de cohesión de lo que estamos viendo nosotros, porque viste que son palabras, lo que estamos viendo son todas palabras. Acá los 2 puntos es un signo de puntuación.